retomar el programa Análisis Semanal en el bloque de México después de algunas dificultades técnicas. Está aquí conmigo Luis. Hola, buenas noches. Está conmigo Ramsés. Buenas noches. Y pues estoy yo, Vladimir. Le damos la bienvenida a nuestro público en el estudio. No. Y también a quienes nos ven por Ustream en vivo y a quienes nos ven ya después diferido en el norte y el sur Por YouTube. Y vamos a empezar con nuestro programa, esta sección de México. Tenemos que iniciar diciéndoles que mañana va a haber una marcha a la cual los invitamos. Estamos haciendo una convocatoria, sumándonos a la convocatoria ciudadana de 132. Bueno, a mí me llegó por Yo Soy 132 la invitación a una marcha mañana contra la ley de telecomunicaciones, contra esta ley que es una ley mordaza, que en uno de los borradores estaba, por ejemplo, que podía la autoridad prohibir bajar cualquier contenido o noticia que causara desorden público. Deimosofobos en la población. Ajá, que causara alteraciones al orden público. También un control muy estricto del internet. Se prevé también bajar la señal de internet durante las manifestaciones para evitar que pues estemos comunicando lo que ocurre, los abusos policíacos. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, digo, uno puede decir como borradores, ¿no? Hay borradores. Bueno, sí, hay muchos borradores. Nada supimos de uno, a lo mejor no sé. Pero al final de cuentas, como dice Vladimir, lo que va a pasar es que toda la información primero va a tener que pasar por la Secretaría de Gobernación. Y entonces ahí ya van a decidir si es prudente o no que la gente sepa que ocurre algo, ¿no? Cuando al final de cuentas tienes que estar informado de lo que ocurre, o sea, independientemente de si te va a agradar o no la noticia. Digo, pues qué malo que hay muchas noticias desagradables y más hoy en día, pero pues uno como ciudadano lo mínimo que pide es saber, ¿no? O sea, uno no puede estar en todas partes del mundo, se supone que pues parte de la cobertura pues mucho la hacen los reporteros y todo, y a final de cuentas dices, bueno, Televisa y TV Azteca, que son aquí principales cadenas, como lo hemos comentado, pues quién sabe qué tan mal les vaya, ¿no? A final de cuentas con sus leyes a modo que hacen entre esas cúpulas, ¿no? Pero al final los ciudadanos y todos, bueno, pueden ser reporteros o periodistas importantes y reconocidos que estén en contra del gobierno y pues simplemente bye, ¿no? O sea, les dicen adiós. O también utilizarlo en cuestiones con el periodismo independiente, ¿no? Que también hay mucho ahora ya con internet y con eso de estar controlándolo, se evitan el que, por ejemplo, algo que nosotros hacemos principalmente estos chicos en las marchas, que es transmitir en vivo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces pienso que eso es en donde nosotros, como decía, desde ir a la marcha hasta esto es preocupante porque nos van a, si de por sí nos dan a cuentagotas la información, nos van a tener, sí, nos van a poner una venda en los ojos. Bueno, la ley de telecomunicación, porque esa es la propuesta de telecomunicación, es decir, la comunicación por las vías electrónicas, que pareciera pues como una contención de tanto filtraciones que está habiendo incluso a nivel internacional por este Snowden, que está alojado en Rusia, y bueno, que al final terminan por empapar todas estas latitudes de América Latina, ¿no? Me parece que esta ley no solamente está encaminada para proteger o controlar, que de por sí, como dices tú, usted elige lo que yo le pongo. Ah, chinga, ¿cómo? Pues entonces, ¿cuál libertad? No, usted elija de los que yo le pongo. En sí, pues no hay una oferta ni de servicios de televisión en México, ni de proveedores de internet. O sea, hay pocos en ese ámbito tan turbio, tan corrupto. Una ley así pues viene a confirmar lo que ya están ahora diciendo Carmen de América o Laura Aristegui, ¿no? O
Saldaña, hablan de una dictadura. Entonces yo le agregaría narco-tele-caquiclepto dictadura. O sea, la dictadura de los peores rateros con tendencias homovidens, reduciendo todo a la imagen, destronando la palabra, cualquier discurso, cualquier razón. Es decir, nos están volviendo una pléyade de salvajes, pues dispuestos a lo que ellos dispongan, ¿no? Déjate de lo que uno pueda decir o no. Atenta contra los medios que están ahorita alternativos, como lo es MBS, y también pondera esta alianza del gobierno con las televisoras de una forma muy contundente. Sí, pues sí, nos deja a los ciudadanos total y absolutamente indefensos, controla el Twitter, de por sí ya habíamos visto desde los inicios del Twitter cómo el gobierno detuvo a personas por tuitear sobre balaceras, por informar sobre las balaceras en Veracruz, en Chiapas, en otros estados también. Porque las negaba el Estado, ¿no? Exacto, el gobierno las negaba y estas personas pues las tuiteaban y no es cierto. Fueron reprimidos, Sí censurados, pero pues en ese entonces se alegó que estaban violando a sus derechos humanos. Ya con esta nueva ley no hay tal violación a los derechos humanos, es totalmente ilegal. Porque les querían acusar, yo recuerdo en Veracruz, de terrorismo, ¿no? Un chico que, bueno, eran dos chicos. Y a Marucci Bravo. Marucci Bravo también estuvo acusada de terrorismo. O sea, entonces, bueno, efectivamente, si de por sí el gobierno es, pues no, cualquier gobierno, ¿no? En este planeta, pues, entre más aletargados tenga su población, pues más fácil las controla, y en este caso, pues bueno, sabemos que, como dice Luis, bueno, pusieron un presidente así como que quisieron hacer su telenovela, o sea, muy homovidens, o sea, ¿no? Bueno, lo que pasa es muy que de imagen, como dices. La parte así como más la etiología pues de la imagen es un sentido bastante básico del ser humano. Entonces, por principio, ponderar todo a la imagen es un error, en el sentido de que la imagen es una apariencia de lo que puede encontrarse al fondo. Es decir, tú puedes ver una manzana muy bonita por fuera y, como se dice acá, con el corazón podrido. Entonces, ponderar la imagen da pie para que la gente vuelva a los clichés una realidad y genere una balcanización a priori. Por ejemplo, como te veo te trato. Tú eres de Cuautitlán, yo soy de Las Lomas, güey. Tú traes un coche y te ves pandroso, y yo traigo un coche y me veo nice. O sea, en el sentido de que todo es ponderable a la vista, cuando como sentidos la visión es una, pues, de los menos importantes como organismo humano, ¿no? Sí, bueno, es una función básica, pero de las capacidades psíquicas inferiores. Vamos a pasar ya al tema del día de hoy, que es Michoacán, como dijeran en inglés, el update, la actualización de Michoacán. Y el update. Pero bueno, este nos incluye algo muy grave que sigue ocurriendo, que es pues las autodefensas continúan activas, pero el gobierno continúa deteniendo a las autodefensas, y ya no solamente las encarcela a los miembros de estas autodefensas, sino que los encarcela y los tortura. Se está hablando de personas que ya murieron dentro del penal por golpizas, y de otra persona que su esposa estaba el día de hoy denunciando con Carmen de América, precisamente en Cosas de la Vida con MBS, Cosas de la Vida con MBS. Estaba denunciando precisamente este hecho, que de las golpizas la persona, su esposo, ya tiene lagunas mentales, ya perdió la conciencia, es decir, ya incluso su mente ya fue trastocada a un punto que ya no va a poder
si tenía algo que denunciar, se perdió en las lagunas de su mente. ¿Quién inicia? Pues lo que pasa, bueno, el Perdón, update, en las lagunas creadas en su mente. el update o bueno, el ajuste o al día, pues vamos a una actualización. No es no nos debe sorprender estos hechos. Duele porque pues no lo esperaría uno en una democracia cantada fuera de México, como lo es el país. Sin embargo, pues es como parte de una modus operandi así de criminales en donde empiezan a desacreditar, o sea, es un plan que tiene fases. Ahora estamos viendo ya la fase álgida para ellos. Como no hubo una disolución, como no entregaron nada y hubo una respuesta de la sociedad más a favor de las autodefensas que de la propia administración federal, es decir, le creía a la gente más al pueblo que a lo que decía el gobernador. A eso me refiero con que esa prueba a través de las redes de información como el Twitter, pues como que les planteó un a priori tenemos que empezar a matarlos, a golpearlos, a amenazarlos, a desaparecerlos. Obviamente me da horror porque no se trata de algo que se tenga que castigar o no, simplemente no debería de ocurrir, o sea que en una democracia, como se jactan fuera de México, ocurran desapariciones de algo, o sea, de lo que sea. Entonces, la génesis de esta realidad con Michoacán, pues vamos, todavía no termina y habla de la fuerza que lograron adquirir en determinado momento los grupos de autodefensa. Así como ha sido su eh, aceptación por la sociedad, de ese tamaño está siendo el castigo del gobierno para con ellos. Sí, porque, por ejemplo, bueno, ahorita retomando lo del plan y las fases, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, las encuestas que estaban haciendo, ¿no? En donde prácticamente eran tan tendenciosas que la gente tenía prácticamente que terminar diciendo sí son unos criminales, ¿no? O sí apoyo a esos criminales. O decir sí apoyo a esos criminales, ¿no? Así es. Bueno, es de Yurecuaro, ¿no? Enrique Hernández Saucedo se llama el líder. Sí. El nombre. Que asesinaron, ¿no? Perdón, su nombre es Enrique Hernández Saucedo. Enrique Hernández Saucedo. Que es líder de los grupos de autodefensa en Yurecuaro. Líder en Yurecuaro. En Yurecuaro. Bueno, lo que decía su esposa, ¿no? Que era que no podía todavía comunicarse con él, o sea, pero que sí sabía por sus hijos que tenía todo lo que decía, ¿no? Que una situación en la que ya tenía hasta lagunas mentales. De las golpizas. De las golpizas. Y ahí en el mismo noticiero entrevistaron a al doctor Mireles y ya él también, o sea, estaba explicando, ¿no? Como dice Luis, es el modus operandi, ¿no? O sea, del gobierno, de cómo va desacreditando, y lo que decía es de que no, o sea, efectivamente, pues no se van a desarmar. Pero ahí la esposa dijo... Sí, que, o sea, que quien había mandado dado la orden era el niño Polet, ¿no? Polet. El niño Polet. El niño Polet, ¿no? Castillo. Sí, no me acuerdo el nombre, pero es Castillo. Fulanito Castillo. Polet, el niño Polet. El niño Polet. Que era quien había dado realmente la orden, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando, pues, como siempre, del gobierno y su doble discurso en el que él puede salir a decir una cosa, pero realmente lo que hace es otra, ¿no? Lo que quiere es desarmarlos y como decía el doctor Miles, bueno, nos desarman y que va a ocurrir como cuando entró el ejército, ¿no? Que les quitaron las armas, fueron, los balearon y después se las regresaron, ¿no? Para que no hubiera problema. Bueno, o sea, es interesante ¿qué representa Michoacán más allá del limón y el aguacate? Que no deja de haber, pues, estas historias. Lo que es verdad es que he escuchado a gente, incluso mi misma familia que viene de allá, la familia te dice, no vengas, está cabrón. Entonces ya no, más allá de los medios y de la desinformación,
no hemos ido al pueblo de Natal, que es Michoacán, en algún lugar del estado, por esta situación en donde ya la familia propia nos dice no vengan. Eh, ¿Qué hay en Michoacán aparte de las minas concesionadas en donde ahí es interesante cómo a ellos no les ocurre nada, no les secuestran a nadie? En la mina de oro Golden Canada va y saca toneladas y no hay pedo. Ah, pero el que siembra limones y es honrado, a ese sí chingatelo porque no se quiere alinear con el poder ahorita. A los que reciben, a los indígenas que reciben regalías de la mina, sí los atormentan y extorsionan el Pues narcotráfico. tienen su cuota. Pero a la mina no, pues es que los quieren gentrificar porque, pues es, o sea, les dan una cuota porque es la gente originaria del lugar, ¿no? Y llegan las mineras y pues les dicen, bueno, vamos, te vamos a dar un tanto para que veas que sí, o sea, da frutos esto, ¿no? Ah, pero entonces, como dice Vladimir, a ellos sí los extorsionan, los están acosando, y bueno, todas las situaciones que vemos que Y como ocurren dice en Luis, Michoacán. casualmente a las mineras no les ocurre nada de esto. Pero bueno, toda esta situación que está ocurriendo de violencia en Michoacán, Eduardo Buscaglia, por ejemplo, estaba apuntando que es algo que ya está a punto de reventar en todo México, que es algo que se va a generalizar ese tipo de violencia que vemos en Michoacán y en donde ya empezó o continúa o está tomando un nuevo vuelo, Un nuevo brío. un nuevo brío esta violencia es en Tamaulipas, en donde apareció junto con cadáveres, por supuesto, una cartulina que advertía no solo a los pobladores de Tampico, sino a todos los municipios de Tamaulipas que o se escondieran o se fueran, porque eso se iba a volver un infierno y que después no se estuvieran quejando que estaban entre fuego cruzado, que eran los Zetas que regresaban para sacar a los del Golfo. A los golfos del cártel del Golfo. A los o golfos del cómo, a ver. cártel del Golfo. Y la ciudadanía advertida por ellos mismos de que esto se va a volver un infierno. No, pues es que imagínate lo que están provocando, ¿no? O sea, le están diciendo a la gente, pues ya, no hay más que hacer aquí, o sea, te tienes que ir, va a ocurrir, van a tener que, el gobernador de Michoacán va a tener que declarar, ah, no, era el secretario de Gobernación, ¿verdad? Era Jackie Chan, que el territorio está perdido también, ¿no? Otro territorio perdido. O sea, Ahí es donde se concatena con lo que dices, efectivamente se está generalizando, ¿no? O sea, Veracruz también, o sea, ¿cómo está, no? Lo que pasa es que de repente, como en todo lo que hablábamos hace un momento, bueno, la información no la dan a cuenta gotas, ¿no? Y entonces, bueno, uno va viendo ahí en las redes y todo, más o menos más información, ¿no? De la que, digo, y ahora con ellos, bueno, menos vamos a tener acceso a saber, por ejemplo, eso, ¿no? Que la gente la amenazan de tal forma que va a tener que irse ya, o sea, ahí, o porque le están diciendo, si no te vas, te va a tocar. Ajá. O sea, y no te quejes de que vas a hacer fuego cruzado, ¿no, Luis? Bueno, hace como 2 años que estuve ahí en Tampico. Lo primero, siempre es una historia que se cuenta, ¿no? Bajando del aeropuerto, bueno, del avión, el aeropuerto, bla, bla, todo en público, y en cuanto se cierran las Puertas del coche. puertas de la camioneta, empieza, no veas aquí, esto aquí, quién manda acá. Entonces la gente de ahí te empieza a decir quién tiene el control, qué debes de hacer, a quién no debes de ver. Sale el sol, usted puede salir, se mete el sol, usted se debe de ¿Qué meter. haces cuando ves un No. convoy militar? Saca las manos, o sea, hay una serie Tienes de... que poner las manos al frente para que el convoy militar vea que Pues las que no llevas- traes un arma, Ajá, ¿no? y que no los vas a atacar. Ahora, Pero son cosas que la ciudadanía, o sea, tiene que hacer ya constantemente. eso ya lo vienen haciendo como en otros estados por la situación de la violencia. Pero también me llama la atención en este punto gentrificación. Y también en Tampico está Ciudad Madero, que prácticamente es una refinería. Entonces, ¿qué tanto vale geoestratégicamente? Kilómetros al sur está, bueno, el norte de Veracruz es una frontera tanto con el estado más largo del Golfo de México
como con el sur del estado de Texas. Entonces Tamaulipas es algo muy estratégico, no es de a gratis que esté sumido en esta violencia. Es el borde, está el río, desde ahí lanzan, pues hablando de industria petroquímica es bastante importante y pues la gentrificación, o sea, como dicen, ya por estos hechos cotidianos mucha gente solita se iba y decía yo me voy, mando a mis hijos o a San Diego o a la Ciudad de México o a mis hijas, ya nadie sale en coche, eso a mí me lo dijeron y son cosas que ya hacen, pero ahora es a huevo, ahora te vas, entonces qué garantía, a mí me da horror pensar pero eso es que nos ocurra, o sea, eso es la gente que puede ¿cómo? sacar a sus hijos del estado En avión, tiene que ser en avión. en avión. Yo creo que no es, o sea, que todos los mexicanos solo lo ejemplificamos en Michoacán o en Tamaulipas o en Tampico, pero también aquí en la Ciudad de México, en el DF, tanto el comerciante como el consumidor, ¿cuántas veces no hemos visto cuántas personas mueren por consumirla y cuántas personas mueren por venderla? O sea, yo creo que estamos en un en un golpe de estado, pero del consumidor y del que lo vende. O sea, no es nada más esos países, no es nada más en esos estados. O sea, es toda la República Mexicana y muchos otros estados, otros países que están viviendo exactamente lo mismo por el que lo vende o el comerciante y por el consumidor. Bueno, ahí, pero ahí, por ejemplo, el consumidor final, bueno, porque aquí lo que en pantalla se nos maneja es que es el narcotráfico, que se están disputando la plaza del narcotráfico, pero al final de cuentas, el verdadero consumidor de esto, de lo que ocasiona toda esta situación, es Estados Unidos. Es a donde llega la mayor cantidad de la droga que se produce en todo el mundo, llega a Estados Unidos. Y bueno, detienen a uno y a otro y los vendedores allá de marihuana dicen no hay problema. Aquí lo que seguimos pasa igual. es que, fíjate, eso es bien sabido. La onda es que en México siempre ha habido marihuana, siempre ha sido ruta por su geografía, océano, océano, Europa, Asia, norte y sur, o sea, su posición está ligado a su destino. Pero a mí, por ejemplo, lo que me decía la gente en Tampico Apúntale, Betty. es que no solamente era la droga, por ejemplo, me decían que el pollo que entraba a Tampico era controlado por el cártel del Golfo. Es que eso es Va lo Las más allá, verduras, eso es lo que- las verduras, los insumos, es decir, todo, verduras, agua, Tela. pasaba por ellos, por su aduana, y si no les parecía, el limón, el aguacate, el huevo, todas estas situaciones que aparentemente Así es. han sido la plaga del dragón, la plaga del no Java de Hot, la plaga de la prostitución Pero, en el o PRI, sea, no sé, o sea, no son es- razones que no son. No es el Es narcotráfico. que, exactamente, porque como dice Luis, o sea, uno dice, bueno, El es la petróleo droga, de se supone Tampico. que ellos están o sea, que lo que quieren controlar es la droga, ¿no? O sea, pero Es ya lo que realmente, pues, es menos todo, deja. o sea, todo realmente el comercio y ahí El es tráfico de de personas. todo lo que, ajá, porque ahí, por ejemplo, dices, bueno, no nada más es en Tamaulipas, ¿no? O sea, en varios estados que se sabe que quien controla toda la mercancía del estado es el crimen mafias, organizado, ajá. ¿no? O sea, que son diferentes cárteles, como les llaman aquí en México, ¿no? Digo, y no es Se que uno iniciaron con la droga, pero que se Te extendieron. digo, eso de la droga siempre ha existido y había ciertas alianzas, pero ahora la vorágine ya está por los insumos en general. El En negocio, general. el negocio les migró. El Vieron negocio mayores migró. oportunidades de negocio y lo transportaron hacia todos los lugares posibles para estas personas. Todo lo transportable. Todo, sí, todo lo transportable. Todo. Y hacen tierras sin leyes para poder robar hidrocarburos, hacen hacen tierras sin ley para poder robar en las minas, para hacer una tierra sin ley y ellos son los ganadores. Estamos en un estado que ya no hay derecho, estamos como un estado de Uganda, en un estado de imparcialidad total, de una ley marcial. Hace ratito estaban platicando de Michoacán. Michoacán yo creo que tiene otro problema también. Son tres problemas los que se juntan. El gobierno, un mal gobierno,
los latifundios que se hicieron totalmente, donde la gente era más poderosa o donde el cacique era más poderoso que el gobierno. Y cuando esto sucedió, cuando el gobierno empezó a juntarse con estas personas, ¿sí? Empezaron a pegarle a estos latifundios que eran mucho más poderosos y ricos, ¿sí? Y al final terminó por hacer, por pagarlo los obreros, la gente que menos tiene, que es ahora el problema que tiene, que realmente es el problema, que todo Michoacán está plagado, pero por permitir, ¿sí? La entrada y por la voracidad, digamos, por la ambición de robar a esta gente o quitarle sus latifundios. Pero mira, en realidad yo pienso que más allá del control económico, o sea, el control económico no solo de la droga, no solo del pollo, no solo de las materias primas, no solo de las personas que transitan, ahí está el asunto, que es el tránsito de las personas, es la vida social, es el control político de la situación. O sea, la gente en esos lugares ya no puede protestar porque salen y la balean. Entonces están ocurriendo una serie de cosas en este país, como las leyes que están aprobando Peña Nieto, y que por este trabajo previo de terror que se ha hecho en el país completo, la gente ya no tiene la libertad incluso de salir a protestar. Pero entonces el fin ulterior de este control económico, de la droga y de todo lo demás, el fin ulterior no es el control económico, el fin ulterior es el control político, el control de masas, el control de la sociedad. Mover Bueno, a México. Mover a Lo México. que Sí, pasa es no, que esa eso es es la- una dictadura bien sentadita, la No, dictadura es que- perfecta. Y en el caso de Tamaulipas tampoco hay que olvidar que no nada más, o sea, bueno, sí, está las drogas, lo que tú quieras, está lo del petróleo El y lo de los petróleo. alimentos. Y el HAP, y el HAP. En el caso de Monsanto, que es el que está deseoso de comprar todos los terrenos que están ahí en Tamaulipas desocupándose para sembrar transgénicos, así como va a sembrar marihuana transgénica En Uruguay. en Uruguay. Pero Qué bueno, envidia, vamos, ¿verdad? vamos. Y eso es nada más un último comentario. Y como decía, porque el poder de la información es el poder, es el poder real. Hicieron un comentario sobre Pimpón, no sé si nos ubiquemos, sobre el gobernador del Estado de México, que Erubiela. Erubiela, que ya Erubiel tomó Ávila. Ávila, que ya Por tomó, eso es Erubiela, Erubiela. punto. Erubiel punto Erubiela, A. punto. Erubiel punto A. O sea, Pimpón. pero si lo lees es Erubiela. Erubiela. Todo es conocido por todos que el Estado de México ha sido el estado más conflictivo de todo el país. Enrique Peña Nieto lo tuvo muy acallado, tuvo el poder de que habiendo tantos problemas nunca salió a la luz. El problema de Erubiela ha sido que ni siquiera ha podido acallar eso, ya se le salió de control. Ahora lo tomó como dijiste Eduardo Chong, como el Jackie Chan, Jackie Chan, ya le secretario de Gobernación. quitó el poder, ahora es el que gobierna directamente el Estado de México. Pues, Porque no bueno, pudo ni- el que desgobierna Gobierna. el Estado de México. Vamos, un comentario nada más porque ya se nos está terminando el tiempo. Sobre una feria internacional de televisión que se está realizando en Cannes, en Francia. Se está Al realizando. sur de Francia, frente al Mediterráneo. Claro, lujo. Lujo total, se está realizando esta feria de televisión y el invitado de honor a esta feria internacional de televisión es Televisa. México con Televisa. Es el principal productor de contenidos en habla hispana en el mundo. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe para todos lados.